Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Acá estamos con el programa número 69 y bueno, vamos a hablar hoy de este conocimiento que viene de la historia, de los ancestros, ¿no? Este conocimiento que se fue transmitiendo y que a veces desconocemos porque creemos o hay una idea, incluso en la psicología, de que todo pareciera que se hubiera descubierto en el último tiempo, ¿no? Que todo fuera, que todo el conocimiento importante viniera de esta época científica, ¿no? Conocida de esta manera por sus métodos, ¿no? Porque se publicita más cuando el conocimiento se difunde. Pero la realidad es que hay un conocimiento antiguo que muchas veces estaba codificado y entonces el trabajo que hay que hacer muchas veces es entender ese conocimiento. Y hoy vamos a estar hablando, por ejemplo, del conocimiento de los 4 elementos, algo que está en muchas de las tradiciones, que por ejemplo en la astrología, en las filosofías chinas, y de alguna manera, de una manera u otra, está en distintas culturas y que nos trae algo que tiene que ver con conocer los distintos aspectos, los distintos elementos que configuran la vida, pero también a cada ser y a cada ser humano especialmente, ¿no? Hablando de sus distintas partes, representando entonces estos símbolos, el símbolo del agua, de la tierra, del fuego y del aire, también representan cualidades del ser humano, las emociones, el pensamiento, la energía, la actividad y el poder concretar y la capacidad de constancia de materializar las cosas. Entonces, hoy vamos a estar hablando de esto, de cuáles son los significados asociados con cada uno de estos elementos y especialmente cómo la integración de estos tiene mucho que ver con la salud, cómo muchas veces en la enfermedad o en el malestar encontramos un desequilibrio, donde una persona tiene puesto mucho en un aspecto de esto y tiene descuidados otros. Y a veces el trabajo terapéutico, aunque no lo llamemos necesariamente de esta manera, tiene que ver con equilibrar estas cosas, como por ejemplo cuando alguien decimos que piensa demasiado, ¿no? Que está demasiado en su cabeza, demasiado en sus preocupaciones, y por ejemplo hay que hacer un trabajo de conectar con las emociones, de poder accionar y no quedarse tanto en el pensamiento. Bueno, esto tan cotidiano y tan relacionado con lo terapéutico está codificado en esta sabiduría y hoy vamos a hablar un poco de esta relación y de entender cómo todo esto se conecta. Así que, bueno, dicho eso, les voy dando la bienvenida. Hoy estamos, para los que están en quinta dimensión, estamos abriendo este bloque de la programación, porque no estuvo el programa anterior, así que bueno, siempre esperamos un ratito que por ahí se vaya sumando la gente, que está siguiendo por YouTube, que está siguiendo por Facebook. Así que a todos ustedes los saludo. Como saben, acá es un programa que lo hacemos entre todos. La semana pasada estuvimos hablando, por ejemplo, de las sectas, de un tema delicado, un tema que decíamos, ¿no? Estaba ahora, empieza a estar en los noticieros, empieza a hablarse de esto, por episodios que toman mucha notoriedad y bueno, ahí es donde la gente por ahí empieza a pensar y es una buena oportunidad para tratar este tema. Tratamos un tema complicado porque toca aspectos delicados, porque es difícil de entender para el que no lo vivió y bueno, salió un programa muy interesante, muy lindo, donde hubo mucha gente opinando, dando experiencias, asociando con experiencias que tuvo, con cosas que ve de gente conocida, donde en ese sentido hablamos, por ejemplo, de cómo se trata muchas veces de tomar la espiritualidad, tomar esta búsqueda de lo más elevado que tienen las personas, esta necesidad de crecimiento, esta necesidad de liberarse del sufrimiento, pero en realidad lo que están dando es algo que es lo contrario. Y va a tener que ver un poco también con el tema que hablemos hoy, de esto del equilibrio. De hecho, ya decíamos un poco la semana pasada cómo tiene que ver eso con el equilibrio, porque lo que sería la espiritualidad en la vida se tiene que conectar con lo material, ¿no?
Y en lo material hay cuestiones como el poder, el dinero, que están involucradas en esto, los recursos, y entonces se vende una cosa por otra, ¿no? Utilizando las necesidades emocionales de las personas. Bueno, un poco eso, ¿no? Como en este programa siempre intentamos hablar de preguntarnos, ¿no? ¿Qué es el crecimiento espiritual? ¿Qué es el crecimiento de la conciencia? ¿Cuáles son los engaños, las trampas en ese camino? Bueno, mucho de eso tiene que ver con el equilibrio. Y bueno, realmente, nada, estaba contento por un muy lindo programa que tuvimos la vez pasada, donde estuvimos compartiendo estas cosas y hubo opiniones muy interesantes, participaciones, como les decía. Así que bueno, hoy espero tenerlos de nuevo ahí, opinando, participando. Primero cuéntenme quién está por ahí, quién está llegando por primera vez al programa. Como les digo siempre, siempre alguien se suma, siempre alguien cuenta que le gusta, le interesa y se queda a ver el tema. Y después, bueno, quiero saber también de los habituales, de los que ya conocen, que me vayan contando qué les parece este tema que estamos presentando hoy, si conocen algo, ¿no? Siempre aportando, porque bueno, son temas tan amplios que realmente dan para mucho y siempre algo se escuchó desde las distintas experiencias, formaciones que tiene cada uno. A ver, dice Susana, acá por Instagram, qué bueno verte nuevamente desde Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. ¿De qué se habla hoy? Bueno, bienvenida Susana. Vamos a hablar hoy de los 4 elementos y decodificar un poco qué significa esto y qué tiene que ver con el equilibrio en la vida de cada persona. Si vamos bien con el tiempo, que siempre es una aventura de cada programa, vamos a hablar un poco, por ejemplo, en la pareja, cómo ¿qué tiene que ver esto? ¿Cómo se equilibran estas distintas áreas en la pareja? Para entender un poco que estas cosas, que este conocimiento está hecho para llevar a lo práctico, ¿no? Para que realmente ayude a pensar qué está faltando en la vida de uno, qué cosas están exageradas. Estuvimos hablando, y este tema lo vengo mencionando en los últimos programas, cuando hablamos, por ejemplo, de los mecanismos de defensa, que es esto de cómo nos defendemos del sufrimiento. ¿Qué aprendimos a hacer para evitar el sufrimiento? Entonces, por ejemplo, decíamos, hay personas que su recurso fue alejarse, desconectarse de sus emociones. Entonces es como que no sienten, como que están apagados de alguna manera, nada les produce alegría, porque decíamos, cuando uno corta una parte, la parte emocional, que acá la vamos a relacionar, está representada por todo lo que es el agua, también el fuego en alguna parte, ¿no? Entonces, para uno no sufrir, para no sentir dolor, por ejemplo, para no tener un recuerdo de situaciones feas, dolorosas que viví cuando era chico, entonces aprendí a cortar las emociones. Y hoy en día aparece un adulto que de repente siente poco, que no se expresa, no expresa sus emociones. Bueno, entonces decíamos en ese momento, se cortó una parte importante, la parte de las emociones, o se desconectó el pensamiento, que en este caso serían los recuerdos de situaciones de la emoción. Entonces sí, por ahí me acuerdo, pero no siento nada cuando me acuerdo de una experiencia terrible, donde, por ejemplo, me pegaban o donde tuve una situación traumática. Por el otro lado, puede pasar que uno se olvide, que corte el pensamiento, decíamos, ¿no? Donde de repente no nos acordamos y muchas personas dicen, no, la verdad que no me acuerdo, ¿no? De mi vida me acuerdo poco, tengo muchas lagunas. Bueno, ¿qué pasó ahí? Se cortó la parte del pensamiento, de los recuerdos. Tan importante para lo terapéutico recordar qué vivió uno, ¿no? Qué pasaba en cada momento, cómo uno se sintió con cada uno de esos momentos de la vida, qué se sacó de eso. Así que bueno, de todo eso vamos a estar hablando, que ya lo veníamos introduciendo en los últimos programas para mostrar un poco que está esta conexión, ¿no? De los temas habituales de la psicología, de los que cualquiera puede escuchar y preguntar, con este conocimiento antiguo, milenario, por ejemplo, que lo toma mucho la astrología. A ver, dice, saludos, soy Raquel de Paraná, Entre Ríos. Bueno, bienvenida Raquel. Te invito a quedarte, no sé si es primera vez en el programa, pero bueno, a que des tu opinión, a que cuentes un poco qué te va apareciendo, si tenés alguna inquietud, obviamente, si surgen preguntas, que a veces surgen, que no necesariamente están relacionadas con el programa, vamos a tratar de
tomarlas igual, de darles un espacio o de también tener la pregunta para volver otro día en otro programa. Hola Cecilia, que dice hola, ¿cómo estás? Aquí presente. Bueno, muy bien, bienvenida Cecilia, una de las que siempre está por ahí. Hola Matías, dice Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás? A ver, dice Raquel, la primera vez que lo veo. Bien, de ahí de Paraná, Entre Ríos. Bueno, mira, tengo familia ahí en Paraná, así que quizás haya alguna conexión. ¿Quién te dice? Hola, dice Yani, hola, primera vez en este programa, lo escuché y sigo a Claudio, pero en este programa no, soy de La Plata. Muy bien, bueno, mucha gente obviamente que llega siguiendo a Claudio, siguiendo a Quinta Dimensión, y la idea, bueno, les cuento un poco, yo soy psicólogo, a veces me olvido de decirlo, pero bueno, con el nombre del programa, que es Psicología Otra Dimensión, quizás de una pista, y ahí abajo están pasando mis redes también, que dicen licenciado Matías Martín, psicología, así que bueno, un poco está. Y bueno, pero mi visión es un poco, tengo una formación donde tomo muchas cosas que vienen de la psicología más tradicional, la que se conoce, cuestiones que pueden venir del conductismo, de la Gestalt, del psicoanálisis. Hablamos de muchas de esas cosas, pero también hacemos esta conexión, que por ejemplo la toma la psicología transpersonal, que es la psicología que dice, bien, está todo esto, pero también tenemos estados elevados de conciencia, también tenemos experiencias y conocimientos que recibimos de otros lados, que no vienen del conocimiento material y ni siquiera quizás de esta vida en particular, y toma y explora estas posibilidades, y explora cómo todo eso se puede, y de hecho se tiene que integrar con la salud mental, ¿no? A ver, dice Vane, hola, ¿cómo estás? Es la primera vez que los veo. Resulta interesante el tema, así que me voy a quedar a escuchar. Bueno, buenísimo, me alegro. Como les decía, bueno, que pueden participar, pueden preguntar, pueden opinar, contar sus experiencias con el tema. A veces a mí me gusta traer temas y no necesariamente son temas que sacados de algún lugar, ¿no? Sino que es una elaboración y un poco una traducción para que realmente sea entendible y se pueda relacionar con cuestiones de la vida. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Dice Fernanda, hola, yo perdí una amistad de 20 años porque se metió con la religión evangélica y se alejó y dejó 20 años de amistad. Yo indignada. Bueno, es muy doloroso eso. Hablamos, te recomiendo el programa pasado, que está subido en el canal Quinta Dimensión, por ejemplo. Todavía en estos días lo voy a estar subiendo a mi canal también, Psicología de Otra Dimensión, en YouTube, donde hablamos de eso. Realmente son experiencias muy dolorosas porque nos encontramos con personas que fueron tomadas completamente, y ese es el gran problema, ¿no? Que también tiene mucho que ver con la integración y con el tema de hoy. Porque uno puede decir, bien, yo tengo esta creencia, yo tengo esta cultura inclusive en la que entré, pero eso no significa separarse de los demás. Porque cuando nos cerramos a una sola forma de pensar, dejamos de tener contacto con algo diferente, ¿no? Y siempre lo diferente, por lo menos, nos puede ayudar a ver que hay otras personas que tienen otras visiones de la vida, que tienen otras vivencias, y por lo menos siempre sirve entender que eso otro existe. Uno de los temas que tiene que ver con esto, hoy vamos a hablar de 4 elementos, ¿no? Y esto tiene un sentido que sean 4. Gracias, Claudia, que ahí está poniendo el título. Tiene un sentido que sean 4 porque 4 es un símbolo de equilibrio. El triángulo, por ejemplo, es un símbolo de desequilibrio porque representa que de 2 cosas nace una tercera, surge una tercera. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en muchos aspectos de la vida, cuando de 2 personas, por ejemplo, uno tiene una profesión, otro tiene otra, se juntan para producir algo y crean algo nuevo, supongamos, ¿no? Podría ser un psicólogo y un médico, se juntan y crean una terapia mente-cuerpo, ¿no? Por ejemplo, con 2 conocimientos diferentes que ven cosas diferentes, se crea algo nuevo. Bueno, el cuadrado es un símbolo de equilibrio. Están 2 fuerzas y 2 fuerzas, se puede ver de esta manera, equilibrándose. Y esto lo vemos donde, por ejemplo, bueno, en una mesa, sin ir más lejos, 4 patas que equilibran. Si faltara una, quedaría desequilibrado y se caería. El 4 quiere decir que esas fuerzas se equilibran.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se necesitan las dos partes. Y nuestra mente funciona mucho con estas, lo que se llama dualidades, ¿no? Con fuerzas enfrentadas. Por ejemplo, una tan común como la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y uno diría, ay, no, pero ahí hay que quedarse con el bien, claramente. Bueno, no, porque por lo menos el mal, mínimamente, primero que obviamente hay que ver, porque no para todos va a ser lo mismo el mal, y eso es muy importante, pero el hecho de que uno pueda decir, bueno, esto que yo vi, y esto pasa en la vida de muchas personas, yo viví esto, me parece mal, viví violencia, viví maltratos, bueno, eso lo pongo en el lado de lo malo. Bueno, de eso yo aprendí cómo quiero ser, por ejemplo. Entonces yo saqué bueno, yo quiero cuidar a mis hijos, a las personas, quiero ser solidario, quiero dar amor. Entonces fue necesario esa otra parte para tomar algo, ¿no? Y así pasa constantemente que de las experiencias negativas, de lo que pondríamos en lo malo, inclusive en el mal, aprendemos. ¿Por qué? Porque hay una conexión, hay un choque de lo que surgen cosas. Si todo fuera luz, si todo fuera bueno, eso no sería por lo menos la vida material que vivimos, ¿no? Sería un estado idílico, paradisíaco, que quizás exista en otros planos, pero acá en lo material siempre nos encontramos con eso, la misma la vida y la muerte, donde nadie quiere a la muerte, pero la muerte es necesaria para dar vida a otras cosas, ¿no? Entonces no es solo la muerte física, que también va dando lugar a otras generaciones, a aprender de eso que pasó, sino también es la muerte en la naturaleza, por ejemplo, o el cambio, el que algo termine para empezar otra cosa. Un símbolo clásico muy conocido de el 4, por ejemplo, son las 4 estaciones. Estos conocimientos que decimos cómo hicieron esas personas, bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero una de ellas, estas personas que tomaron este conocimiento, es que observaban, miraban la naturaleza y aprendían de eso. Y bueno, ¿y qué vivimos nosotros? 4 estaciones diferentes, cada una con una energía y cada una donde está pasando algo diferente del proceso. Entonces tenemos la primavera, donde todo está naciendo, donde están naciendo las hojas, las plantas. Tenemos el verano, que es como el pico máximo de calor, digamos, sería como la plenitud de las cosas. Tenemos el otoño, donde las cosas se empiezan a calmar, se marchitan, se prepara una renovación, y tenemos el invierno como la parte fría, la parte donde todo se para a su máximo nivel, donde hay animales que hibernan, se junta comida, porque en ese momento todo está como más parado, para que el ciclo reinicie de nuevo con otra primavera. Bueno, ¿qué nos está diciendo eso? Es el ciclo de la vida, ¿no? Estas mismas estaciones se pueden relacionar con etapas de la vida humana, la niñez, la juventud, la madurez y el final, el tiempo final de la vida, donde todo también se va enfriando, ¿no? Y de eso siempre surge la nueva vida, ¿no? Cuando una vida termina, está surgiendo otra que está a su vez en esa etapa de crecimiento. Así que estos antiguos, una de las cosas que hacían era observar la naturaleza, aprender de eso y preguntarse, bueno, a ver esto cómo se relaciona con nuestra vida, qué podemos aprender de eso para no desconectarnos, ¿no? A ver, bueno, ya me voy quedando atrás con los comentarios, así que voy a volver un poquito para atrás. Decía Fernanda, hoy estoy pasando un tema delicado de salud, me están por dar un diagnóstico de fibromialgia o lupus y me estoy empeorando, me siento frustrada y que sin poder trabajar arrastro a mi hijo de 22 años que me está ayudando con esto y me siento muy mal porque siento que soy una carga, me quedé sin casa y me tuve que venir a vivir con él. Es frustrante. Bueno, acá hablamos muchas veces de la crisis. Tiene que ver con esto que acabo de comentar, por ejemplo, porque la crisis es el momento en que nos está pasando algo muy fuerte, que cambia, ¿no? Puede ser una noticia, puede venir en forma de una enfermedad, nos lleva a veces a lo que sentimos como un retroceso. Entonces, normalmente, muchas veces la gente se queda con, bueno, esto es malo, entonces van a venir cosas malas, todo está para peor. Pero cuando miramos desde la mirada de la conciencia, de tomar estas cosas, bueno, a veces la crisis tiene que ver con decir, bueno,
algo de lo anterior llegó a un punto donde no está funcionando y hay que aprender de eso. Y la enfermedad, de una forma dura, muchas veces trae eso, ¿no? El escuchar, el decir, bueno, ¿esto qué me está diciendo? No quedarse con lo que es esta ciencia médica que conocemos, que simplemente da diagnósticos, sino dice, ¿por qué te pasó esto? Y no sé, pero lo tenés. Y bueno, ahora tenés que hacer esto, lo otro, a veces dando soluciones y a veces no, a veces dejando los problemas crónicos. Así que, bueno, creo yo desde acá que por lo menos no hay que quedarse con eso. Obviamente hay que escuchar, hay que entender esa parte, pero después uno tiene que, bueno, ver qué más hay. Y una de esas cosas es el significado. ¿Qué dice esa enfermedad? ¿Qué mensaje, no? ¿Qué nos está pasando que el cuerpo lo manifiesta de esta manera? En esto que estamos hablando hoy, la mente influye al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa mentalmente que el cuerpo lo manifiesta de esta manera? Bueno, aprender de estas cosas para realmente encontrar no solo soluciones, sino que eso cambie la vida para bien, ¿no? Bueno, me pregunta Carolina, ¿cuál es el tema de hoy? La estuve contando, creo que más o menos se irá entendiendo. Ahí está poniendo, bueno, Claudia, muchas gracias. Está poniendo ahí el programa anterior para el que lo quiera ver. Las 4 estaciones también están en el Temazcal. Ah, bueno, si querés contar un poco de eso, la experiencia, yo el Temazcal lo conozco, pero no lo hice como para contar demasiado. Así que María Emilia dice naturaleza, gran maestra. Exactamente. Exactamente. Y vamos a ver hoy en esta cruz, dicho sea de paso también algo que es interesante, el símbolo de la cruz, uno de los símbolos más conocidos porque representa la religión principal en Occidente, tiene estos 4 lados, pero ¿qué pasa? El horizontal está más arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que la intención es que de ese mundo material acercarse al mundo espiritual, o sea, está más cerca de arriba, que el arriba, como lo sabemos intuitivamente, siempre nos representa aquello más puro, más espiritual, más a la luz, y lo de abajo nos representa lo desconocido, lo oscuro, lo denso. ¿Por qué? Porque lo podemos pensar de muchas maneras. Abajo tenemos el piso, en general lo denso, la tierra, y arriba tenemos el aire que es liviano, pero también tenemos lo inmenso, ¿no? Que nos dispara esto de, bueno, ¿qué más hay, no? ¿Qué más hay en lo sutil? Bueno, esto representa la cruz, y por eso la cruz invertida, que siempre la muestran como un símbolo satánico, bueno, quiere decir que eso mismo hacia abajo está tendiendo hacia abajo, ¿no? Está tendiendo hacia la oscuridad. Por eso da vuelta el símbolo de la cruz con su sentido espiritual, ¿no? ¿Sabemos esto? No, ¿no? Yo por lo menos teniendo una formación religiosa clásica de chico, como pasa con muchos, nunca me enseñaron estas cosas, ¿no? Después uno tiene que entenderlas y decir, bueno, hay un significado profundo, ¿no? Eso es lo que tratamos a veces de conectar, ¿no? Que estas cosas cuando quedan en tradiciones y rituales nos dan muy poco más que pertenencia, seguridad, y quizás ideas, conexiones muy débiles con nuestra sensación de espiritualidad, pero en cambio cuando lo vivimos, cuando entendemos que esto es un conocimiento que nos está tratando de hablar de una forma de vida. Bueno, a ver, Claudio, si podemos compartir la imagen que tenemos, que bueno, es una imagen hoy, muchas gracias, ahí con mucha información puesta ahí, espero que más o menos se entienda, pero la vamos a ir explicando, ¿no? Para los que están viendo por Instagram, les voy a mostrar acá, la tengo impresa, ahí van a ver una cruz donde está representado arriba el aire, a la izquierda el agua, a la derecha el fuego y abajo la tierra. Bueno, ¿esto qué significa? Es una forma de representarlos en el espacio, simplemente, no necesariamente tiene que ser exacto, pero sí nos está hablando un poco de, bueno, dónde están
de una forma de ubicar estas cualidades y mostrar que el equilibrio, el círculo, acá en el medio vemos un círculo, lo muestro también, a ver si se ve. Ese círculo, el círculo siempre es un símbolo de la totalidad, de la integración de las cosas, ¿no? El círculo, al ser redondo, es el infinito, ¿no? Y siempre se simboliza que, bueno, de ese círculo, cuando aparece, por ejemplo, un punto en el medio, empezó lo material, ¿no? Empezó la vida limitada, el tiempo, por ejemplo, ¿no? Ya de lo que es infinito, de lo que no podemos imaginar una vida o la idea de Dios, apareció algo que ya es individual, ¿no? Entonces, ese círculo en el medio está representando que en la unión de estos elementos es que está el gran crecimiento, la gran sabiduría, la integración. Bueno, un poco es por lo que venimos hablando y vamos a explicar un poco más. Bueno, ahí dice Susana por el Instagram, claro, lo que hablamos en otro programa, nos enseñan religión, pero no conciencia. Exactamente, por eso digo, siempre en esto hay que tener mucho cuidado, porque digo, hay personas que aprenden y que hacen cambios gracias a las religiones, a distintas religiones, ¿no? Y eso es respetable, es muy interesante, ¿no? Qué cambio, qué aprendizaje hace cada uno, pero para la mayoría de la gente son ideas, conceptos, mandatos, reglas que no transmiten esto, ¿no? Que es lo que uno tiene que vivir. Por ejemplo, como decíamos la vez pasada, en lo material, que ahí lo vemos, lo podemos relacionar, por ejemplo, con los sentidos, con el conservar, con todo lo que es decir, bueno, ¿qué tengo acumulado? ¿No? Así como la tierra, digamos, la tierra es la que nos da el alimento, ¿no? Y nos representa lo concreto, lo que necesitamos ahí para vivir, para comer. Bueno, en la acumulación, obviamente cuando hablamos de dinero, por ejemplo, se representa también en lo material, ¿no? Porque queremos tener asegurada la subsistencia, querer tener asegurados esos recursos, ¿no? Y también en la tierra están los sentidos, está lo más, o más bien en esta idea de abajo, no necesariamente en el elemento tierra, pero también está todo lo que las religiones tratan de pecado, de sucio, de lo negativo. ¿Por qué? Porque son cosas muy conectadas con lo material, como puede ser, por ejemplo, la comida, el sexo, donde tienen placeres relacionados a los sentidos. Y claro, se sabe que eso puede ser adictivo, que uno se puede apegar a eso, puede querer siempre más y que no haya límites. Entonces se les tiene miedo. Y entonces en vez de aprender, bueno, ¿cómo hago para equilibrar eso? ¿Cómo hago para que eso, el placer sea parte de mi vida, pero no sea lo único, no me obsesione, para que haya otras cosas? Bueno, hay que equilibrar. Entonces, por ejemplo, el placer con valores, ¿no? Valores que me lleven a hacer otras cosas en la vida. Entonces yo, no sé, me junto con amigos y tomo, me junto con familia y como, o me junto con una persona, una pareja y tengo relaciones sexuales, y eso puede tener que ver con el querer sentir estas cosas, pero no me voy a obsesionar porque tengo otras cosas en mi vida. Tengo valores, por ejemplo, que me llevan a querer construir algo, que lo voy a hacer por medio de un trabajo. Tengo pasión, vocación, que me va a llevar a querer tener un efecto, un impacto en el mundo, y tengo conexión con las emociones, que en general las emociones, cuando no las hacemos conscientes, es que lo que queda es el apego, ¿no? En realidad el miedo a perder, y ahí es donde nos aferramos a todas estas cosas, ¿no? A donde las cosas se nos hacen adictivas, porque en realidad hay mucho miedo conectado con eso, y no tiene que ver simplemente con esa parte de la vida sensorial, ¿no? Y los placeres. Entonces, por descuidar las otras partes y decir, bueno, solamente tengo que tener valores espirituales y ser bueno, y no tener nada egoísta, y no se está enseñando realmente qué es lo profundo de esto, ¿no? ¿Por qué? Digamos, ¿cómo se hace este camino de la conciencia, ¿no? De la conciencia, decir, bueno, a ver, ¿por qué llegué yo, por ejemplo, a tener una adicción, a necesitar la comida, o a necesitar distraerme tomando, consumiendo algo, necesitar estar desconectado de mi realidad? ¿Por qué llegué a eso, ¿no? Hacer un recorrido que realmente nos ayude a entender y a decir, sí, me quiero sacar esto porque me está haciendo mal, porque me está consumiendo, y no porque fue prohibido, porque alguien me dijo está mal, no vayas ahí.
como a veces se le enseña a los niños, a los adolescentes, y lo único que se genera es más curiosidad, ¿no? Decir, ay, ¿por qué eso será prohibido? A ver, tengo que probarlo, ¿no? Bueno, ahí está Solcito siempre recordándome, gracias, Solcito ahí, ya saben, bueno, y para los nuevos también les cuento, mi compañera, además que me ayuda mucho en la creación de los programas, mi pareja, no le gusta que da compañera, por eso, es mi pareja, está pasando el enlace al grupo de Telegram. Tenemos un grupo de Telegram donde en ese grupo pasamos información, subimos los programas, subimos videos cortos también que voy haciendo, tirando algunas cositas importantes relacionadas con los temas que tratamos. Publicaciones, textos, digamos, que también ayudan a profundizar, son cosas para compartir. Voy contando ahí las novedades que tenemos. Así que bueno, los que tienen Telegram tienen ahí el enlace para unirse al grupo, para ir participando de esa comunidad que de a poquito va creciendo. Dice María Matías, me encanta el tema y qué bueno escucharlo de un psicólogo. Bueno, muchas gracias María por la opinión. Bueno, un poco es esto, ¿no? Incluso es así, ¿no? A veces yo les hablé de mi formación, ¿no? Si querés, Claudia, puedes sacar un minutito la imagen y ahora la volvemos a poner, porque bueno, hay mucha información ahí como para no agobiar, pero vamos a ir contando. Que en mi formación, digamos, en psicología se aprenden muchísimas cosas, obviamente. Por ejemplo, se aprende del origen, por medio del psicoanálisis, del origen histórico, ¿no? De cómo las primeras relaciones nos ayudan nos ayudan a desarrollarnos y también nos crean traumas y problemas. Pero claro, hay todo un conocimiento que se deja de lado. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en una época que prioriza dos cosas. Por un lado, lo intelectual, las ideas, ¿no? Por eso la ciencia hoy en día esa ciencia, ¿no? Es vista como algo sagrado. Y lo material, lo que se puede ver. Por eso hoy podemos ver la tapa de un diario que diga un estudio prueba que tal cosa, ¿no? Y eso todos lo van a tomar como, qué conocimiento. Ahora, el conocimiento intuitivo, por ejemplo, que tiene que ver con el agua, que tiene que ver con el fuego, que es un conocimiento que viene de otro lado, ¿no? No es el conocimiento racional, lógico, sino es otro tipo de conocimiento y de percepción que nos da otro tipo de información, donde, como digo muchas veces, puede ser esto, no, cuidado con esta situación, o acá estoy sintiendo algo que no me gusta, o percibí algo de una persona, o me surgió una idea, ¿de dónde vino esa idea? O siento que esto es lo que tengo que hacer en mi vida. Ese conocimiento no lo podemos medir en un laboratorio, no puede haber un estudio que mida eso, se pueden pensar, en todo caso, y a veces se estudian cuando hay una mente abierta, se estudian a las personas más sensitivas, más perceptivas, para ver si se puede entender algo de este conocimiento, si se puede de alguna manera comprobar que esto existe, pero la mayoría de ese conocimiento científico, todas estas cosas las desvaloriza. Una de las cosas que desvaloriza es la astrología, que es todo el conocimiento no solo de la naturaleza, del mundo, del universo, sino de nosotros mismos, que se acumuló. Y esto es una lástima. Y uno de los autores que recuperó esto, por ejemplo, es Jung, que venía del psicoanálisis y toma muchas cosas del psicoanálisis, pero también toma mucho de este conocimiento que, viene desde los principios de la humanidad, de alguna manera, ¿no? Así que bueno, a ver, ahí si podemos, Claudia, volver a ponerlo. Un poco la descripción de estas 4 energías, ¿no? El agua está relacionada con las emociones, el pasado, la intuición, porque es un conocimiento profundo, ¿no? Pensemos en el símbolo del agua. El agua es de donde se entiende que viene la vida, que se generó en el agua. El agua es algo amplio, es algo que tiene una fuerza tremenda y tiene profundidad, ¿no? Uno ve el agua, ve la superficie, pero abajo hay muchísimo más, ¿no? Entonces eso nos representa nuestra parte emocional, donde, por ejemplo, podemos sentir algo, ¿no? Y decimos, bueno, yo hoy siento enojo, frustración, dolor con tal cosa,
fastidio, pero ¿qué hay atrás? Atrás, en la profundidad de eso, hay todo un desarrollo de cómo se generó esa emoción, ¿no? De cuál es el sustento de que esa emoción exista en la vida de uno y sea importante. Y entonces, si vamos a esa profundidad emocional, nos va a contar y nos va a decir que, bueno, por ejemplo, ¿por qué estamos enojados? Y estamos enojados porque situaciones que vivimos situaciones de pérdida, no las procesamos en su momento, no supimos cómo, no nos acompañaron, no nos preguntaron qué nos pasaba, y entonces fue quedando un enojo con la vida, un enojo con los demás, por ejemplo, eso que se perdió y generó tanto dolor. Entonces, esa profundidad es lo emocional, ¿no? Que cuando se niega lo emocional, donde tenemos personalidades, ¿no? Porque esto tiene que ver con cómo somos, ¿no? Con nuestras diferencias. Entonces hay personas muy mentales, hay personas muy pasionales, muy de acción, muy impulsivas que no se quieren, o más bien tienen más dificultad para conectarse con sus emociones y les es más fácil ignorarlas, ¿no? Entonces de repente les pasan cosas, sienten cosas, porque obviamente todos sentimos emociones, pero de repente no tienen idea de dónde viene eso, ¿no? Y es donde más es necesario conectar, como hablamos, por ejemplo, en los programas que le dedicamos a las técnicas, ¿no? Y decíamos cuando hablamos de esas técnicas, estas técnicas terapéuticas que cualquiera puede escribir, por ejemplo, cualquiera puede usar, por ejemplo, escribir, ¿no? Entonces digo, escribir, uno tiene que pensar, bueno, ¿para qué me sirve esto? Bueno, si yo estoy contando experiencias que tuve, mi día, cosas que me llaman la atención, bueno, esa es una forma de conectarme con lo que siento, ¿no? Con decir, bueno, a ver, hoy pasó esto en el trabajo, tuve un día muy difícil, no me sale bueno, a ver qué siento. Es una forma de aprender a conectarse con esas emociones, ¿no? Con asociar lo que nos va pasando con lo que nos produce emocionalmente. Entonces, bueno, esta es la parte que representa el agua, ¿no? Representa también a la madre de alguna manera. Acá ponemos en este cuadro, de nuevo lo muestro ahí para los que están siguiendo por Instagram, tenemos acá, ponemos lo femenino, donde el agua y la tierra representan a lo femenino y el aire y el fuego representan a lo masculino. Este es otro de estos temas que es tan importante entender, ¿no? Porque hoy en día también estamos pasando por esos momentos donde por querer generar un cambio cultural, donde por ejemplo tenga que ver con que la mujer se libere de ataduras, se libere de estos patrones del pasado, se desconoce y se pierde de vista esas cualidades, ¿no? Que tienen que ver con lo energético, con lo que viene de más allá, con de qué somos parte, también con lo biológico, entonces con las distintas cualidades. Y cuando hablamos de esto, cuando mostramos que estos son diferentes partes que hacen a un equilibrio, entendemos que todas esas partes son necesarias. Todas esas partes están en una persona, nada más que algunas más fuertes que otras, como decimos, hay personas más emocionales, donde sienten más las cosas, donde esas emociones, lo que te produce algo es más fuerte, y esa es una cualidad más femenina, donde pasa más, donde la mujer tiene más conexión en general con su parte emocional, y el hombre tiene más conexión con la parte de actividad, de hacer, de ir y hacer lo nuevo. Eso no significa que el otro sexo no tenga estas cualidades, simplemente significa que ciertas cosas de su energía favorecen esto y la biología también, porque la mujer tiene su biología preparada para crecer a la nueva vida, entonces tiene que ser más protectiva, tiene que estar más conectada emocionalmente y el hombre está más preparado para la lucha, para el hacer, para el trabajo físico. Entonces se confunde estas que son cualidades que uno tiene que equilibrar, que no te limitan en el sentido de que diga, bueno, un hombre no puede sentir o un hombre no puede criar un hijo, no, para nada. Una mujer no puede ser iniciadora de algo, no puede generar un movimiento, crear algo nuevo, no, para nada. Simplemente hablamos de cualidades y de cómo
todos estos símbolos nos enseñan cómo a representar, a entender sus cualidades. Por ejemplo, el sol es un símbolo masculino, que está de día, que está ahí, que es orgulloso, ¿no? Porque está ahí en el centro, porque es el que da, el que brilla, y la luna es un símbolo femenino, porque tiene más que ver con la noche, ¿no? Con la noche, con la reflexión, con lo profundo. Entonces, cada signo tiene cualidades que facilitan ciertas cosas, cada sexo, cada género, tiene cualidades que facilitan ciertas cosas, que les permiten conectar más fácil con algo, pero tienen todas las cualidades, ¿no? Y históricamente el representar esto nos ayudaba a entender lo que hay afuera, nuestro mundo, pero a su vez entendernos a nosotros, ¿no? Porque estamos conectados, somos una representación o de alguna manera estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Pero no necesariamente de una imagen humana de un Dios, sino de la naturaleza, ¿no? Por supuesto, porque somos parte, ¿no? Somos parte, venimos de esa naturaleza, no nos desconectamos en ningún sentido. Entonces, bueno, el símbolo de la madre, ¿por qué? Porque la madre tiene más conexión con las emociones, es más contenedora. El agua, pensemos que el agua también nos refresca, nos enfría, ¿no? La necesitamos para bajar, para calmarnos, para bajar el calor. Y la familia, ponemos ahí, porque también, si lo pensamos de esta manera, tiene que ver con el pasado, con la tradición. Y ahí el fuego, ya, si bien no pasé y no les conté todas las cualidades, voy un poco hablando de estas relaciones que son importantes de entender. El fuego que nos trae el futuro. ¿Por qué? Porque es la acción. El fuego enciende, el fuego quema, el fuego transforma, ¿no? El fuego tiene que ver con la energía para hacer algo nuevo. Y fíjense cuántas veces hablamos de cómo en la vida de cada persona está todo el tiempo esto entre el pasado, las tradiciones, de dónde vengo, ¿no? Mi historia y el futuro, lo nuevo, lo que quiero ser. Y cómo muchas veces ese exceso de pasado que se representa en, no, bueno, no me puedo alejar de mi familia, tengo responsabilidades, tengo culpa, ¿no? No puedo, tengo patrones que hacen que no pueda alejarme de eso. Por ejemplo, la vez pasada nos hablaba Mario, que no sé si hoy está por acá, nos hablaba de, bueno, por ejemplo, cómo hago con el tema de la comida, viene de mi familia, mis padres sufrieron esto, bueno, cómo tenemos una lealtad, ¿no? Por una conexión con eso, con ese pasado, que nos confunde el decir, en vez de pensarlo desde el lugar de el amor y en lo que aprendo y lo que tengo que transformar de eso de donde vengo, nos conecta con la lealtad, ¿no? Con decir, tengo que vivir la misma historia, no me puedo alejar de eso porque estaría traicionando, porque estaría abandonando. Y una vida sana nos lleva siempre a encontrar el equilibrio de esto, ¿no? A estar conectados, a aprender de esa historia, pero además a construir futuro, a construir algo a partir de eso, de lo que decimos, bueno, esto es mío, este va a ser mi camino, esto lo quiero cambiar. Esta tradición de la que vengo no me gusta, no quiero ser comerciante como mi familia, o no quiero ser médico como mi familia, yo quiero ser otra cosa, por más que a ellos les guste, o no quiero manejar los problemas como mi familia, quiero hacer algo nuevo, ¿no? Bueno, el fuego en ese sentido es el brillar con luz propia, ¿no? Bueno, acá dice Susana, este plano tiene todo, por eso es difícil el equilibrio. Exactamente, ¿no? Desde la visión espiritual venimos de la pureza, venimos de donde toda nuestra energía creativa está, estamos conectados con eso, a un mundo donde nos encontramos con los límites, con las pérdidas, con el dolor. Entonces tenemos que equilibrar esas cosas, ¿no? Tenemos que aprender de eso, tenemos que aprender a lidiar, tenemos que aprender a generarnos la comida de todos los días mientras que tenemos una vida con sentido. Hablando un poco de la tierra, porque por ahí después me olvido, vieron que este era un poco el conocimiento de los abuelos, de muchos padres seguramente, de muchos de nosotros quizás que lo reproduzcamos, de decir, bueno, en la vida hay que trabajar, en la vida hay que tener esto, lo otro, ¿no? Y esto viene de una visión, obviamente, de responsabilidad,
¿no? De construir algo sólido, y es muy importante. Pero ¿de qué sirve eso si no tiene un sentido? Que en este caso podría ser el aire, las creencias, ¿no? Yo trabajo porque quiero viajar y quiero conocer el mundo, porque me interesan otras culturas, porque quiero ver otras personas, porque quiero ver, no sé, las obras de arte que están en tal lado. Entonces la vida tiene un sentido. Si no, ¿para qué se trabaja? ¿Para qué todo ese esfuerzo? Ahora, eso que podemos querer y desear y queremos tener muchas ideas, si no lo concretamos, si no hacemos algo sólido con eso, bueno, van a quedar en ideas, ¿no? Hoy tengo ganas de esta cosa, se me ocurrió tal idea y quedó ahí. Me gustaría vivir de tal manera, pero no hice nada para lograrlo. Entonces, tenemos que equilibrar esas dos cosas para producir algo. Hola Lumila, ¿cómo estás? De ahora dice María Emilia. Mirá qué bien. Dice, hice la técnica de la silla y me quedó más claro lo que siento. Bueno, ahí esto lo vamos a conectar, porque tiene mucho que ver. Hablamos de esta técnica, de una técnica que viene del psicodrama, que se llama la silla vacía, ¿no? Que es cuando uno tiene algo que expresar a alguien querido o a alguien importante, bueno, que por distintas razones o porque necesitamos nosotros primero hacer un trabajo con eso, lo expresamos ahí, ¿no? No lo expresamos con la persona. Bueno, esa técnica tiene que ver con poder conectarse con lo que uno siente, con lo que pensamos también, con las ideas que tenemos sobre poder expresarlas, ¿no? El aire es la expresión, ¿no? El aire es la comunicación, la voz va por el aire, ¿no? Es esto amplio, ¿no? La comunicación está en todos lados, no tiene límites, entonces el aire representa eso, ¿no? Entonces, bueno, me alegro porque hablamos ahí de una técnica que nos ayuda, por ejemplo, a expresar, a decir. Vieron que hay personas, que no necesariamente es tu caso, María Emilia, digamos que nos cuesta expresar, nos cuesta decir las cosas, nos cuesta ponerlas en palabras. Entonces ese ejercicio tiene que ver con ayudar a qué, a poder poner, a ver, yo qué le diría de esa persona con la que estoy tan enojado, o con la amiga podría ser que dejé de ver después de 20 años de amistad, ¿qué quisiera yo decirle? Porque a veces está en el caos de la cabeza y no sabemos qué quisiéramos expresarles. Entonces, ese ejercicio nos ayuda a enfocar y a decir, bueno, a ver, ¿qué le diría? Y obviamente a conectar también, ¿no? Entonces nos da mucha claridad. Hola Ludmila, está saludando por ahí. Muy bien explicado, dice Yani, muchas gracias. Manipulación, dice Liliana. Bueno, no sé con qué parte, seguramente vendría de lo que estábamos comentando antes, pero bueno, si querés explicar un poco más o ampliar, adelante. Bueno, un saludo a todos los que se están sumando ahí por Instagram. A ver, dice María, hice la técnica, me quedó más claro lo que siento. Bien, me está explicando. Bueno, tenemos el otro cuadrante, el aire, explicando un poquito. El aire, ¿qué es el aire? El aire son los pensamientos, ¿no? Así como tenemos emociones, tenemos pensamientos. Los pensamientos se vuelven creencias. Por ejemplo, la psicología cognitivo-conductual o cognitiva trabaja con los pensamientos, ¿no? Y nos dice que muchas veces los problemas vienen de creencias erróneas, como puede ser una creencia errónea sobre mí mismo. Me dijeron, escuché mucho que yo no servía para estudiar, que no era inteligente, o que nunca voy a tener una pareja porque la pareja te arruina la vida. Bueno, eso son creencias. Creencias también que vamos adquiriendo. Bueno, eso es parte de lo que es el pensamiento, pero también es nuestra capacidad de reflexionar, de pensar, de ver nuestro mundo y decir, bueno, a ver, esto me gusta, cómo lo veo yo, de crear nuevas ideas, de innovar, ¿no? Entonces, es movimiento, porque es cambio también, ¿no? Es pensar cosas nuevas, es decir, bueno, por ejemplo, esto, antes se vivía de esta manera porque era una visión conservadora, una visión muy, muy conectada con los valores religiosos, por ejemplo, entonces uno no podía no ir a la iglesia, bueno, cosas así. De repente uno viene y tiene nuevas ideas y dice, no, ¿por qué? La vida es otras cosas. A mí me gustaría investigar esto, ¿no? Filosofías, ¿no? Cada filosofía es una visión de la vida.
ahí como les decía, por ejemplo, el pensar cómo las creencias negativas afectan nuestra vida es una filosofía sobre la mente, ¿no? Esa es una, entonces. Puede haber otras que valoren la acción, que valoren las emociones. Entonces, bueno, eso un poco es lo que significa el elemento aire, ¿no? Es movimiento, es creación, es comunicarse con los demás. Por ejemplo, es esto que decíamos, ¿no? Mediante esta técnica o mediante la escritura donde le escribo una carta a alguien, estoy ejerciendo la comunicación. Cuando me puede costar, vieron que hay personas más reservadas, en este caso lo representaría el agua y la tierra, que son más receptivos, más reservadas, se relacionan más con lo más estable, entonces me cuesta expresar, ¿no? Me cuesta expresar, me cuesta decir lo que pienso, decir lo que siento. Bueno, acá tiene que ver con esa parte, la importancia de comunicar, ¿no? ¿Qué pasa si yo siento un montón de cosas? Sí, yo sé que siento, sé que estoy enojado con esto, sé que esto no me gustó, sé que esto me da tristeza, pero no lo comunico, ¿no? No se lo puedo comunicar a los demás. Bueno, eso queda en mí, en general va generando dolor, frustración. Entonces, el equilibrar tiene que ver con, bueno, traer esta otra parte, ¿no? También de la comunicación, de poner en palabras. Bueno, el fuego quiere decir energía, está relacionado con la energía de hacer, el futuro, como decíamos, ir para adelante, ¿no? Traer lo nuevo. La pasión, estas cosas que, como decimos, por ejemplo, alguien puede ser muy mental, uy, todo lo pienso, todo, bueno, la pasión es, no, dale, vamos, hagamos, movamos esto, dale, vamos a hacer. Vieron que hay personas que uno le cuenta un problema, por ejemplo, y dice, no, porque pasa esto, y te dice, bueno, dale, ¿por qué no vas y haces esto? ¿Por qué no vas y resolves? Bueno, eso es el fuego, ¿no? Es decir, vamos, hagamos, resolvamos. Cuando hablamos de las técnicas, por ejemplo, de una acción terapéutica, por ejemplo, que puede ser ir y tener una conversación con alguien, o decir, bueno, no, me voy a mudar porque quiero cambiar, o voy a dejar una pareja, una relación, voy a hacer una acción porque entendimos que eso es lo que nos va a ayudar a movilizar cosas, o voy a dejar un trabajo en el que no estoy bien. Bueno, eso viene del fuego. Y si no tenemos fuego, vamos a pensar mucho, vamos a sentir, pero vamos a dudar, ¿no? Nos va a faltar esa confianza y esa seguridad para ir y hacer lo nuevo, ¿no? Para transformar, para revolucionar lo que viene. Dice Susana, tal cual, me ayudó mucho la terapia cognitivo-conductual, es efectiva y rápidamente te entendés a vos misma. Bueno, claro, es una forma, digamos, que valoriza esto, ¿no? La importancia de conocer las creencias que uno tiene incorporadas y también conectarlas con las emociones que están asociadas a esas creencias. Dice Salcito, que bueno, María Emilia, es muy buena esa técnica, yo la hice muchas veces y realmente genera un cambio interno y un alivio. Sí, realmente creo que es una de las técnicas más poderosas. Porque es esto, ¿no? Desde lo mental, cuando decimos, sí, yo quisiera decirle esto a tal persona, o sí, pasó esto, nos peleamos, o esa persona me falló. Bueno, muchas veces quedan ideas, queda desconectado de las emociones, ¿no? Esa técnica, el dramatizar, porque la mente no entiende, la mente no diferencia si estamos teniendo una conversación con una persona o si estamos sintiendo que la tenemos, ¿no? Para la mente es lo mismo, entonces uno expresa, se conecta con las emociones y moviliza esto, moviliza una conexión de las ideas con las emociones, con la acción, y entonces después de eso uno se va a sentir muchas veces que procesaste algo y que quizás estés listo también para hacer lo que haya que hacer con eso, ¿no? A ver, dice... Uy, bueno, Formosa baila popping. ¿Qué es el popping? No sé. Si querés contarnos. Dice, la inteligencia no tiene nada que ver con estudiar mecánicamente para dar un examen. Bueno, muy bien, muy interesante eso. Claro, bueno, esto tiene que ver con justamente esta idea de lo intelectual, ¿no? Como que pensar fuera esto, ¿no? Razonar. Bueno, esa es una forma. Por ejemplo, eso, memorizar datos, obviamente es una forma intelectual, pero, por ejemplo, lo que se descubre es que la inteligencia emocional,
que es mi capacidad de reconocer y gestionar las emociones, es tan importante como, por ejemplo, para tener un trabajo muy exigente. Digo, yo puedo ser muy inteligente y decir, bueno, sí, sé cómo resolver esas situaciones, pero si mis emociones me desbordan, por ejemplo, voy a fallar a la hora de hacer las soluciones, de estar, de manejar esas situaciones. Así que, bueno, lo que se va descubriendo, o más bien, como vemos, se trae al presente, se redescubre, es la importancia de que, o todas las dimensiones que hacen a la inteligencia, ¿no? Como puede haber una inteligencia física, que tiene que ver con la Tierra, el elemento que todavía no describimos mucho, que tiene que ver con la inteligencia del cuerpo, ¿no? Entonces, un atleta, por ejemplo, tiene inteligencia desde su cuerpo tiene capacidad de hacer cosas que para los demás son inimaginables. Bueno, eso es una inteligencia también, por supuesto. Entonces, bueno, antes de que entremos ahí en los últimos minutitos y hablar del elemento tierra, que es muy importante también, hablar un poquito más en profundidad, les cuento que para trabajar estas cosas, quienes quieran, ¿no? Obviamente, esto es una manera de verlo, pero como les decía, en una terapia se trabajan estas cosas más en profundidad y viendo la situación de cada uno, ¿no? Obviamente lo que hablamos acá sirve para entender mejor, para decir, bueno, a ver cómo esto, yo puedo prestar atención, a ver qué me está faltando, qué técnica, qué puedo ponerle más energía, ¿no? Qué cosa estoy descuidando y entender que todo es parte, ¿no? Todo es parte de la salud, que nada, nada de eso se puede descartar totalmente. En una terapia, para los que quieran hacer este trabajo, que me pueden conectar por cualquiera de las redes o por mi mail, que está ahí, que es msmartinpsicología@gmail.com. Bueno, hacemos este trabajo, ¿no? Porque obviamente a partir de esta comprensión es la constancia, es poner en práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, una técnica como la mencionábamos acá, la silla vacía o la escritura, bueno, le damos un seguimiento, ¿no? Eso es muy importante, decir, bueno, a ver, me produjo esto y qué hago con estas emociones, a ver esto que me surgió de dramatizar esta conversación, a ver qué hago con eso, a qué me lleva, qué conocimiento nuevo me trajo, ¿no? Entonces poder, por ejemplo, reflexionar sobre ese movimiento que hubo. Bueno, esto obviamente para los que están viendo en vivo, en diferido, que están viendo el programa después, bueno, saben que me pueden conectar para profundizar en ese trabajo. Bien, la Tierra, el cuarto tiene que ver con todo lo que es concreto, con los sentidos. Nuestros sentidos son los que captan nuestra realidad inmediata, nuestros 5 sentidos. Después tenemos otros que captan otras realidades. Pero es esto, es lo que puedo tocar, lo que puedo ver, lo que puedo oler, lo que puedo escuchar. Nos conectan con el presente, nos conectan con lo que hay que hacer. Y obviamente, como decía antes, es una energía de estabilidad, ¿no? De las cosas que vamos construyendo con tiempo, con dedicación, con la persistencia, todo esto que es fundamental para cualquier cosa que uno haga, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la tierra sola? Bueno, es esto que les comentábamos antes, que muchas de las generaciones del siglo XX y anteriores traían de decir, bueno, tengo que trabajar, tengo que ser útil, tengo que producir, pero a veces faltaba el sentido, ¿no? El para qué, qué pasa con mi disfrute, que eso también en realidad tiene que ver con los sentidos y quizás con esta otra parte, ¿no? Bueno, esto me tiene que dar placer también la vida, ¿no? No es solamente trabajo y producir cosas. Pero es muy importante para todo lo otro, ¿no? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal Psicología de Otra Ahí está Dimensión. apareciendo. Muchas gracias para los que vienen de Quinta Dimensión, Claudio y Adriana, que bueno, me hacen el pase del programa. Ahí tenemos un video de un programa anterior, que lo tenemos ahí preparando para subir al canal, y bueno, así que se dividió la realidad y de repente estaba en 2 lugares a la vez. Bueno, les decía, ¿no? Esta parte de creación de lo concreto obviamente es una parte fundamental, porque las ideas, podemos tener muchas buenas ideas, pero si no concretamos no pasa nada. Podemos tener las emociones que son muy cambiantes, que nos llevan para un lado y para otro. Si no las llevamos a lo concreto, ¿no? A qué producimos con eso, también nos va a quedar siempre una frustración. Bueno, y un poco esta
es el elemento tierra, ¿no? También relacionado con lo femenino, porque, bueno, en esta analogía de que la tierra es la donde se pone la semilla y da frutos, ¿no? Con sus tiempos va creando algo nuevo, va creando la nueva vida. Entonces, bueno, un poco creo que se entiende, creo que va quedando un poco, bueno, completa esta idea de lo que, de estas energías, ¿no? Que cada uno puede ver, bueno, qué energía tengo más en mí, cuál tengo que estabilizar, o cuál tengo que agregar, cuál tengo que prestar más atención. Así que bueno, espero que hayan podido conectar con esto, que se haya entendido. A veces es un tema complejo que toca muchas cosas. Así que bueno, les agradezco por estar, les agradezco por a los que opinaron, a los que comentaron sus experiencias y bueno, los dejo ahora con el programa de Mariana, Medicina Integral Consciente, que vuelve a estar en este horario de las 9 y nosotros nos vemos la semana que viene en otro programa de El Portal. Hasta la próxima.